Gracias te damos, Señor Jesucristo, una vez más en este día, por todas tus bendiciones, Señor, por este nuevo amanecer que nos das, por permitirnos, Señor Jesús, comenzarlo otra vez leyendo la Biblia, pensando en tus palabras eternas, Señor, y con deseo de comprender lo que leamos y ponerlo en práctica en nuestra vida. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento, y que podamos nosotros entender claramente lo que leemos. Ayúdanos, Señor Jesús, que necesitamos comprender tu palabra. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, en la versión La Biblia del Oso, escrita en 1569. Vuelto Pedro a Jerusalén, escandalízanse los hermanos de que hubiese comunicado con Cornelio, hombre gentil. Él les satisface declarándoles todo lo que pasaba y ellos se satisfacen y hacen gracias al Señor de que comunique también su gracia a los gentiles. La iglesia es multiplicada, especialmente en Antioquía, por el ministerio de Bernabé y Saulo, a los cuales la iglesia de Antioquía envía a Jerusalén con cierta limosna para socorrer a los hermanos en tiempo de una insigne hambre. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también las gentes habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a varones que tienen capullo y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, declaróles por orden lo pasado, diciendo, estando yo en la ciudad de Jope, orando, vi en exceso de entendimiento una visión, es saber, un vaso, como un gran lienzo que descendía, que por los cuatro cantos era bajado del cielo y venía hasta mí. En el cual, como puse los ojos, consideré y vi de animales terrestres, de cuatro pies, y fieras y reptiles, llaves del cielo. Y oí también una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo ensucies tú. Y esto fue hecho por tres veces y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y aquí que luego tres varones sobrevinieron en la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en casa y que se paró y le dijo, envía a Jope y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios le dio el mismo don también como a nosotros que habemos creído en el Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a la gente se ha dado Dios penitencia para vida.
Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que fue hecha en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Y de ellos había unos varones chiprios y sirenenses, los cuales como entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y mucho número de creyentes se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Barnabás que fuese hasta Antioquía, el cual como llegó y vido la gracia de Dios, gozóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue allegada al Señor. Y partióse Barnabás a Tarso a buscar a Saulo, y hallado, trójolo a Antioquía, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron mucha compañía, de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra, la cual también fue en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron enviando a los ancianos por manos de Barnabás y de Saulo. En la persecución de la iglesia de Jerusalén por Herodes, en la cual Jacobo, llamado el menor, es muerto de él, y Pedro preso por congraciarse con los judíos. Mas Dios lo libra maravillosamente por su ángel. Herodes, por haber admitido divinas honras del pueblo lisonjero, es castigado de Dios y muere comido de gusanos. Barnabás y Saulo vuelven a Antioquía. Y en el mismo tiempo el rey Herodes envió compañías de soldados para maltratar a algunos de la iglesia, y mató a Jacobo, el hermano de Juan, a cuchillo. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Y eran los días de los panes sin levadura, el cual prendido echólo en la cárcel, entregándolo a 4 escuadrones de soldados que lo guardasen, queriendo sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Cuando Herodes lo había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y la luz resplandeció en la cárcel, hiriendo a Pedro en el lado, despertólo, diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y díjole el ángel: cíñete y átate tus zapatos. Y hízolo así. Y díjole: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo, seguíalo, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guarda, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salimos. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ayuntados y orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio salió una muchacha para escuchar. Llamábase Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el patio, sino corriendo dentro, dio nueva que Pedro estaba delante de la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, mas ella afirmaba que era así. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y como le abrieron, viéronlo y espantáronse. Y él, haciéndoles señal con la mano que callasen, contóles cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salido, partióse a otro lugar. Siendo pues de día, había no poco alboroto entre los soldados que se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como lo buscó y no lo halló, hecha inquisición de las guardas, mandólos llevar, y descendiendo de Judea a Cesarea, quedóse allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él. Y subornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran mantenidas del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, sentóse en el tribunal y hablóles, y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y luego el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y comido de gusanos expiró. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Barnabás y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, elegidos por el Espíritu Santo, salen a predicar por la tierra, y en Pafos convierten al procónsul de los romanos, habiendo Pablo herido de ceguedad a un mago que les resistía. En Antioquía de Pisidia, Pablo, con grande constancia, anuncia a Cristo en la sinagoga de los judíos. Habiendo también de predicar el siguiente sábado, los judíos conciertan el pueblo y las mujeres contra ellos y son echadas de la ciudad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, y Lucio, Cirenio y Manahem, que había sido criados con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, ayunando y orando y poniéndoles las manos encima, enviáronlos. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegadas a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Y como hubieron andado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un varón mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas resistíales el Eliama, en esa saber el mago, que así se
interpreta su nombre, procurando de que apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniéndolo en él los ojos, dijo: oh llenos de todo engaño y toda maldad, hijos del diablo, enemigos de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues es aquí la mano del Señor es contra ti y será ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayó en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le diese la mano. Entonces procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y partidos de Pafos, Paulo y de los que estaban con él vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, volvióse a Jerusalén, y ellos pasando de Perge vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado a sentarse. Y después de la lección de la ley de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantando lo sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo en las siete gentes en la tierra de Canaán, repartió por suerte la tierra de ellas después como por 450 años, y después dio los jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey y Dios a Saúl, hijo de Cis, varón del tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitando aquel, levantóles el rey David, el cual dio testimonio diciendo: he hablado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este Dios conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan delante de la faz y de su venida el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumplió su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, mas he aquí viene tras mí aquel cuyos zapatos de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salud. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este y a las voces de los profetas que se leen todos los sábados condenándolo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él eran escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos al tercer día, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea y a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así dijo
que os daré la misericordia fieles prometidas a David. Por tanto, en otra parte dice, no dará tu santo que vea corrupción, porque la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorios, varones hermanos, que por este os es anunciado remisión de pecado. Y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonces seos y desvaneceos, porque yo obra en vuestros días, obra que no lo creeréis si alguien os lo contare. Y salidos de la sinagoga de los judíos, la gente les rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. Y enviada a la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos extranjeros siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándolos, persuadíanles que permaneciesen en la gracia de Dios. Y él el sábado siguiente junto a casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Entonces los judíos, vista la compañía, fueron llenos de celo y contradecían a los que Pablo decían, contradiciendo él y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé dijeron constantemente, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nosotros nos volvemos a las gentes, porque así nos los mandó el Señor. Te puesto para luz de la gente, para que seáis por salud hasta la postrero de la tierra. Y la gente, viendo esto, fueron gozosos y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenadas para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, a los cuales echaron de sus términos. Ellos entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos eran llenos de gozo y del Espíritu Santo. Predica en Iconio, y habiendo creído mucho los judíos les despiertan persecución, y ellos se pasan a Listra, donde habiendo sanado Pablo a un enfermo de los pies, el pueblo idólatra les quiere sacrificar como a dioses, mas ellos les enseñan el verdadero Dios. Por instigación de los judíos, Pablo es allí apedreado y casi muerto, de donde salido vuelve a confirmar a las iglesias que había instituido, y poniendo en ellas pastores, se vuelve a Antioquía, de donde había salido, y dan cuenta de su ministerio a la iglesia. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de las gentes contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por manos de ellos. Y el vulgo de la ciudad fue diviso, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles, y haciendo ímpetu los judíos y la gente juntamente con sus principales para afrentarlos y apedrearlos, entendiéronlo y huyéronse a las ciudades de Licaonia y de Listra y de Derbe y por toda la tierra alrededor.
y allí predicaban el evangelio. Y un varón de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo del vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vido que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces las compañías, visto que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Barnabás llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que hablaba. Y el sacerdote del Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trajeron toros y coronas delante de las puertas y querían con todo el pueblo sacrificarles, lo cual, como oyeron los apóstoles Barnabás y Pablo, faltaron a las campañas rotas sus ropas y dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos mortales, hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ello, el cual en las edades pasadas ha dejado a toda la gente andar en sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, bien haciendo, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de comida nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron las campañas a que no les sacrificasen. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, trajeronlo arrastrado fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándolo los discípulos, levantóse y entróse en la ciudad, y un día después se partió con Barnabás a Derbe. Y como vinieron anunciando el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volviéronse a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y enseñándoles que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, encomendáronlos al Señor en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo hablado la palabra del Señor en Pergue, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y como vinieron, juntaron la iglesia y relataron cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a la gente la puerta de la fe. Segunda turbación intestina de la iglesia a causa de la circuncisión y observancia de la ley, a la cual los que habían creído de los judíos y especialmente de los fariseos quieren obligar a los gentiles. Determina el concilio de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén por Espíritu Santo, que no sean obligados a ella. Y así los escriben a la iglesia de Antioquía, donde la cuestión se había levantado, y se intima a todas las iglesias de la gentilidad. La contención entre Pablo y Barnabás, por la cual se apartan a predicar el evangelio. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidares conforme al rito de Moisés, y no podéis ser salvos. Así que hecha una de sedición y contienda no pequeña a Pablo y a Barnabás contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos otros. De algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Ellos, pues,
acompañados de algunos de la iglesia, pasaron por Fenice y Samaria, contando la conversión de las gentes, y hacían gran gozo a todos los hermanos. Y venidos a Jerusalén, luego recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, e hiciéronles saber todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y juntáronse los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro díjoles: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya ha algún tiempo que Dios escogió que las gentes oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros habemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos y que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por medio de ellos entre las gentes. Y desde que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo primero Dios visitó las gentes para tomar de ellas pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la cabaña de David que estaba caída, y instauraré sus ruinas y volverla a levantar, para que la resta de los hombres busque al Señor, y todas las gentes sobre las cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Notorias son a Dios desde el siglo todas sus obras. Por lo cual yo juzgo que los que de las gentes se convierten a Dios, o de los gentiles, de los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por medio de ellos, por mano de ellos, así, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de las gentes que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto habemos oído que algunos que han salido de nosotros
os han inquietado con palabras, trastornando vuestras ánimas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Hanos parecido ayuntados en uno de elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también con palabras os harán saber lo mismo, que han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de ninguna carga os poner, más que estas cosas necesarias, que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, haréis bien, halláis. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntándola a la multitud dieron la carta, la cual como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien de quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. Habemos anunciado la palabra del Señor, que nos están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas Pablo parecíale que no había de ser tomado el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando consigo a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partióse encomendado de los hermanos a la gracia de Dios. Y anduvo la Siria y la Sicilia, confirmando las iglesias. Pablo, hallando a Timoteo en Listra, lo toma por compañero en su ministerio y lo circuncida por evitar el escándalo de los judíos. Son amonestados por el Espíritu Santo de no predicar el evangelio en Asia ni en Bitinia, y son llamados a Macedonia. La conversión de Lidia, echando fuera a Paulo, un demonio de una moza, los amos, por las pérdidas de la ganancia que tenían de sus adivinaciones, los prenden y causan de sediciosos, y son azotados y puestos en la cárcel, donde son visitados de favor de Dios y convierten al evangelio al carcelero y toda su familia. Y otros días, entendiendo los magistrados que eran romanos, los enviaron de la tierra con ruegos. Vino hasta Derbe y Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que más de padre gentil. De este dan buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que fuese con él, y tomándolo circuncidólo por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por la ciudad, dábanle que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que la iglesia era confirmada en la fe y eran argumentadas en número cada día, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, fueles defendido por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia. Y como vinieron en Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no les dejó el Espíritu de Jesús. Y pasando a Misia, descendieron a Troade, y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir en Macedonia, certificados que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y navegando de Troade, vinimos camino derecho a Samotracia, y al día siguiente a Nápoles. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y es colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de los sábados salimos de la ciudad al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpuras en la ciudad de los tiatereos, temerosa de Dios, oyó el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y como fue bautizada con su casa, rogónos diciendo: y habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñíonos. Y aconteció que, yendo nosotros a oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al delante, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, volvióse y dijo al Espíritu: mándote en el nombre de Jesús, el Cristo, que salga de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y trujeron a la audiencia al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos, y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y concurrió el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndolos sus ropas, mandáronle azotar con vergas. Y desde que los hubieron herido de muchos azotes, echáronlos en la cárcel, mandándolo a la guardia que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, metiólos en la cárcel de más adentro, y apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaron himnos, y los que estaban presentes los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertada la guardia de la cárcel, tomó
como vio abierta las puertas de la cárcel, sacando el espada, quería hacer matar, pensando que los presos habían huido. Entonces Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo lumbre, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, díceles, señores, ¿qué es menester que haga yo para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Y habláronle la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándolo en él aquella misma hora de la noche, lavó los azotes y bautizóse luego él y todos los suyos. Llevándolos a su casa, púsoles la mesa y gozóse de que con toda su casa había creído en Dios. Como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo: envía a aquellos hombres. A la guardia de la cárcel hizo saber estas palabras a Pablo, que los magistrados han enviado que seáis sueltos. Así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente sin habernos oído, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, cierto, sino que vengan ellos y sáquennos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y hubieron miedo y oído que eran romanos. Y vinieron y rogáronle, y sacándolos, rogáronle que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la ciudad, entraron a Lidia y visitados los hermanos, consoláronlos y saliéronse. Predica Pablo en Tesalónica a Cristo, de donde es enviado a los hermanos a Berea para evitar la persecución de los judíos. Predicando él en Berea, allí le vienen a levantar persecución los judíos de Tesalónica, por lo cual es llevado a Atenas, de donde vista la idolatría de la villa, predica y disputa contra ella y contra los epicúreos y estoicos filósofos. Es llevado del poder del pueblo a un lugar conveniente para ser oído, donde anunciando el verdadero conocimiento de Dios, la resurrección de los muertos y el juicio final por Cristo, unos se burlan de él y otros se convierten, entre los cuales es Dionisio, la guarda o alcalde del Areópago. Y pasando por Anfípolis y por Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 sábados, disputó con ellos de las Escrituras, declarando abiertamente y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este era Jesús el Cristo, el cual dice: yo os anuncio. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, celosos, tomando algunos ociosos malos hombres y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometieron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Y no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos de los gobernadores de la ciudad, dando voces: que estos son los que alborotan el mundo y han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos del César, diciendo que Jesús es otro rey. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, y los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas, más recibida satisfacción de Jasón y de los demás, soltáronlos. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, como llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos y fueron los más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, que estos recibieron la palabra con toda codicia, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas honestas y varones no pocos. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, vinieron también allá alborotando al pueblo. Pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo los llevaron hasta Atenas y tomando mandado de él para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, se partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaban en la sinagoga con los judíos y religiosos en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los estoicos y epicúreos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabra? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándolo trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque metes en nuestras orejas unas nuevas cosas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, todos los atenienses y los huéspedes extranjeros de ninguna otra cosa entendían sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Pues estando Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él son, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre como si necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, el cual hizo de uno a todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, determinando las sazones, las cuales limitó, y puesto los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y por ventura palpando lo hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues el linaje de Dios, no habemos de estimar la divinidad por semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Así que, simulando Dios los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, levantándolo de los muertos. Y como oyeron la resurrección de los muertos, unos entonces se burlaban y otros decían, oírte hemos acerca de esto. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Pues algunos creyeron y juntáronse con él, los cuales también fue Dionisio y el Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros muchos con ellos. Pablo viene a Corinto, donde por su ministerio muchos reciben el Evangelio y por exhortación de Dios se queda allí 1 año y medio. Los judíos lo acusan delante del procónsul, el cual no los quiere oír. Pablo vuelve a Jerusalén y a Antioquía, de donde se vuelve a partir a visitar las iglesias. Priscila y Aquila instruyen más cumplidamente a Apolos, el cual después sirve mucho a la iglesia en el ministerio de la palabra. Pasadas estas cosas, Pablo se partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que había poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Vínose a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas.
Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, entreponiendo el nombre del Señor Jesús, y persuadía a judíos y a griegos. Y como Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era conceñido del Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y contradiciendo y blasfemando ellos, díjoles, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a las gentes. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Sí. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y asentó allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión a procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de un ánimo contra Pablo y trajéronlo al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres honrar a Dios contra la ley. Comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún mal hecho, o varones judíos, bien os toleraría. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y echólos del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, heríanlo delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo esperado aún allí muchos días, despidiéndose de los hermanos, navegó en Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo trasquiladose la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y dejólos allí, y él entrando en la sinagoga disputó con los judíos, los cuales, rogándole que se quedasen con ellos por más tiempo, no se lo concedió. Antes se despidió de ellos diciendo, es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Y en Jerusalén. Mas otra vez volveré a vosotros queriendo Dios. Y partióse de Éfeso. Y descendió a Cesarea. Y descendido a Cesarea subió a Jerusalén y saludó a la iglesia y descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partióse andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, en las escrituras.
Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a tratar confiadamente en la sinagoga, al cual oyeron Priscila y Aquila, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, tomáronlo y declaráronle más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sí, hermana Milena, siga usted. Pablo, vuelto hasta Éfeso, instruye en el Evangelio y bautiza a algunos que halló allí enseñados y bautizados del bautismo de Juan, los cuales reciben el Espíritu Santo. Aparte, constituye la iglesia y hace muchas sanidades. Algunos de los exorcistas judíos, queriendo contrahacer la virtud de Pablo en el nombre del Señor, son maltratados de un endemoniado. Multiplícase la iglesia en Éfeso. Levántase un gran alboroto contra Pablo y los compañeros, por lo que vivían del artificio de los ídolos e idolatría de Diana, el cual apacigua el escribano de la ciudad, etc. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso, donde hallando a discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos dijeron: antes ni habemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en el Jesús, el Cristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran estos varones todos como 12. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba conciadamente, disputando y persuadiendo el reino de Dios, mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino del Señor delante de la multitud. Apartándose de ellos, apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un señor. Y esto fue por 2 años, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios maravillas, no cualesquiera, por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos sentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuramos os por Jesús, el que Pablo predica. Y había unos 7 hijos de un Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y a Pablo sé, mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, enseñoreándose de ambos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre ellos y engrandecían el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían seguido curiosidades trajeron los libros y quemáronlos delante de todos, y echada cuenta del precio de ellos, hallaron que montaba 50,000 dineros. Así crecía fuertemente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, propuso Pablo por espíritu de andar a Macedonia y Acaya, partirse a Jerusalén, diciendo, desde que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando en Macedonia a dos de los que le ayudaban, es a saber, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino del Señor, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templo de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, los cuales, juntados con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, ya sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, mas aún gran multitud de casi toda la Asia, aparta con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que esta ganancia se nos vuelva en reproche, mas aún también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda la Asia y el mundo. Oídas estas cosas, hinchiéronse de ira y dieron alarido, diciendo: grande Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se hinchó de confusión, y unánimes arremetieron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Y otros gritaban: otro, porque el ayuntamiento era confuso y los más no sabían por qué se habían juntado. Y los de la multitud sacaron a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo, el cual, como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos que gritaban casi por 2 horas: grande Diana de los Efesios. Entonces el escribano, apaciguando las campañas, dijo: varones efesios, ¿por qué? ¿Quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honrada de la grande diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que, pues esto no puede ser contradicho. Conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente. Que habéis traído a estos hombres ni sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítimo ayuntamiento, se puede despachar. ¿Qué peligro hay de que no seamos arguidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna culpa por la cual podamos dar razón de ese concurso? Y habiendo dicho esto, despidió el ayuntamiento. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este rato que pasamos acá, en esta mañana, leyendo tu palabra, recordando la marcha de tu iglesia en estos inicios, Señor, la predicación de tu evangelio en estas ciudades y los milagros y maravillas que por la invocación de tu nombre ocurrían. Pedimos, Señor Jesús, que nos dirijas en este día también a nosotros en las actividades que vamos a hacer cada una de nuestras responsabilidades, Señor. Queremos honrarte, que estas horas que nos des en el día de hoy podamos gastarlas en cosas que honren tu nombre. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.